Bueno, Dora, bienvenida y gracias por estar aquí en la radio. No, muchas gracias a ustedes. A ver, ¿por dónde empezar? Primero, ya que estamos con temas tan de actualidad, ¿cómo es la evolución de la mujer como mujer en el marco de la investigación, en cosas donde todavía la rémora machista y la presencia masculina parece siempre predominante? ¿Cómo es? Es de gran insurrección, pero yo puedo decir que la verdad es que al inicio todos nuestros estudios, los concernientes a la condición femenina, en general lo que luego se llamó estudios de género y ha tenido un cauce extraordinario en la Argentina. Pensemos que 20 años atrás éramos un puñado de gente que hacíamos historia incorporando estas percepciones y hoy día hay una enorme cantidad de proyectos de investigación, tanto de becarios, investigadores e investigadoras en el CONICET, que se aproximan a los 170 proyectos. Entonces, observando el pasado inmediato de nuestra vertiente de conocimiento, hoy día yo creo que las cuestiones se han facilitado enormemente porque yo creo que un tránsito internacional primero de derechos, ¿no? Y siempre decimos que estas cuestiones son reveladoras de la Agencia por Derechos, porque no nos hubiéramos ocupado de estos temas si no hubiera sido la histórica movilización por derechos tanto de las mujeres cuanto hoy día de lo que llamamos sexualidades disidentes, ¿no? Que tiene, insisto, un cauce muy muy importante. En conjunto están representando ese número de proyectos de investigación. Y yo creo que para quien habla es un recorrido que no me sorprende a mí misma. En algún momento me tenía que encontrar conmigo. Y fue por ocasión de mi exilio. Yo me torné feminista, en primer lugar, en Brasil. Estaba exiliada y lo he contado muchas veces, inclusive hace poco lo tuve que decir de manera completamente pública, tal vez hasta, no sé, menos pública que esta, pero contando cómo fue revelador para mí llegar a Belo Horizonte, Brasil, y descubrir, tenía amigas feministas, pero descubrí una circunstancia que fue completamente inaugural para mí, en el sentido de descubrirme lo que no veía. Había ocurrido un homicidio feroz, una mujer de alta sociedad mineira, que se llamaba Ángela Diniz, fue ultimada a tiros por su pareja en una célebre playa, Bucios. Y bueno, estaba yo ya en Brasil cuando vuelve el juicio, y veo en la televisión la entrevista que le hace una periodista al que era el abogado defensor del homicida. Bueno, y este individuo con absoluta soltura de cuerpo y obviamente con todo el respaldo del código en aquel momento, dijo que era muy sencillo encausar en la defensa del homicida porque se trataba de legítima defensa del honor. Entonces para mí fue un antes y un después, es decir, me sacudió fuertemente que en todas las asignaturas rebeldes que yo tenía me faltaba nada menos que aquella que tenía un compromiso con mi subjetividad. Eso no quiere decir que yo no fuera siempre nunca dejé de ser una rebelde en todos los sentidos, pero bueno, había intuiciones, pero allí un fermento grande y después creo que mi iniciación en el cauce de lo que era ya una historia de las mujeres fue a propósito de mi investigación sobre anarquismo en Argentina. Hagamos un punto aquí antes de llegar a un desarrollo mayor del tema de la investigación. ¿El exilio por qué? ¿Por razones políticas? ¿Por razones de fuga de cerebro? No, por razones políticas. No, yo era militante y cuando vino la devastación general, bueno, había posibilidades de captación, y fui bastante avisada a tiempo. Yo había tenido una militancia de superficie, no dentro de lo que era la gloriosa juventud peronista, ¿no? Y bueno, mi militancia había sido acá en la región sur, en Berazategui, Espeleta,
Y luego, bueno, también había tenido una actuación en el organismo donde me desempeñaba, que era el PAMI. Habíamos tenido una actuación gremial, en fin, y en la universidad, desde luego, daba clases, así que todas había una conjunción. Era una mezcla de unas coordenadas que mandaban directamente a ese destino, ¿no? Así es. Y bueno, está bien, está bien. Por eso, de todas maneras, salí recién en el 77 debido justamente a, tuve un grave acontecimiento de, la patria potestad no era compartida en aquel momento. Ajá. Y hubo una oclusión para la salida de un impedimento niños, para poder salir. Así que tuve que esperar un tiempo hasta que hubo un momento en que no hubo más que salir. Claro, claro. Y bueno, obviamente al lado de lo que ha pasado tantísima gente, lo mío es un relato casi... No, pero no está mal para contribuir a un doble aprendizaje, ¿no? Porque uno se va llevando mucho dolor a cuesta, pero hay como una suerte de compensación en esta revelación que contabas de la cuestión de lo femenino, desde otra mirada, desde otro lugar. Sí, era notable porque en todas las inscripciones que teníamos en la época de nuestra militancia, digo inscripciones acerca de qué justicia, claro, la justicia social y todo esto era fundamental, que era en realidad una óptica desde la clase oprimida. Pero, y no me faltaban, relaciones que tenían que ver con el feminismo, pero era un segundo término, ¿no? Era como que, primero íbamos a hacer una gran transformación y luego vendrían las, las transformaciones relativas a sujetamientos. Pero notable, porque además yo fui afectada de modo directo por lo que es el orden jurídico del Estado patriarcal. La patria potestad no la tenía yo, en fin. Quiero decir que probablemente también por eso incubé esta nueva adhesión al feminismo que, en fin, que luego pude plasmar en lo que sería ya una ruta de investigación. Está muy bien. Ahí que poner sin duda alguna la aparición del Estado, ¿no? Primero reconociendo y segundo acompañando con políticas públicas, porque hay una lucha, digamos, subterránea, silenciosa, muchas veces ocultada también por los grandes medios, en materia de la evolución de la mujer, en estos procesos, ¿no? De industrialización, de investigación, culturales, qué sé yo, donde se lo mire. Pero sí aparece en la Argentina, y en esto por ahí meto la pata, pero aparece una presencia del Estado sobre las demandas de pequeños colectivos, que en la sumatoria es una respuesta global y conjunta para muchas historias de la Argentina, ¿no? Sin duda, sí. Nosotros tenemos, desde luego, en la materia muchísimo que decir, el cambio en el derecho. Obviamente, reconquistada la democracia, hubo una luz de demandas. Es más, hubo un despertar, porque entre las deudas de la democracia estaba nada menos que esta tremenda deuda. Así que bueno, sí, el Estado se modificó notablemente, primero desde el punto de vista del propio, yo diría desde la formalidad de la ley, ¿no? Una de las primeras leyes, voy a recordar, que tienen muchísimo que ver con las mujeres, la ley del divorcio vincular. No es que no tuviera ley la Argentina, pero la ley argentina había negado, a propósito, recuerdo esto porque es muy interesante, digamos, cómo se apacigua la cuestión del derecho, en el sentido de que yo estoy convencida que los derechos pueden retroceder. De hecho, y que pasa, ¿no? Pasa, es de corriente verificación empírica. No, lo que digo es que, por ejemplo, nosotros tuvimos divorcio vincular en la Argentina en el 54. Claro. Y luego hubo, después de la llamada Revolución Libertadora, una suspensión sine die de ese derecho. Es un decreto que suspende la ley. Y nadie actuara en contra de eso, ¿no? No, hubo una actuación, ¿sí? Pero fue muy menguada. Entonces el Partido Socialista, inclusive se dice que Alicia Moró, que estaba en la Junta Consultiva, estaba a un tris de renunciar. En fin, lo que pasa es que en aquel momento la movilización de la Iglesia fue muy grande. Claro. Y ya teníamos inclusive Partido Demócrata Cristiano digamos, ya había desde antes, ¿no? Y esta formación hizo muchísimo para la derrocada de la ley y la cuestión
digamos, de un decreto. Bueno, cuando se retoma la democracia, una de las cuestiones principales es un derecho personalísimo, elemental, hoy día es casi indiscutible, ¿no? No sé quién puede discutir. Me acuerdo en los pasillos del Congreso viéndolo entrar furibundo a Monseñor Onienovich, tratando de evitarlo. Sí, era un episodio francamente regresivo y anacrónico. ¿Por qué? Porque yo debo recordar que la propia Iglesia Católica ya no tenía tantas objeciones, habida cuenta que una parte muy expresiva de los alumnos, del alumnado de sus escuelas, tenían los padres separados. Claro, claro. Y entonces ahí esta oportunidad no fue de estridencia, salvo el célebre obispo. Pero era un cruzado un poco solitario. Sí, realmente ultramontano. Bueno, hablemos un poco de la investigación sobre... Perdón, yo me refería a ese derecho, pero desde luego ahí se perdona esa ley, aparecieron muchas. Una de las primeras que asomó ya con un tono muy importante, digamos muy focalizado en las mujeres, fue la ley de violencia doméstica, que fue la primera. Claro. Era muy acotado, era violencia doméstica, ¿no? De ahí a la 26.485 hay un salto. Sí, todavía se describían las cosas como crimen pasional, por ejemplo, ¿no? Lo que hoy por hoy sabemos que es feminicidio, me gusta decir a mí más que femicidio. Es que es feminicidio, muy bien. Porque en realidad femicidio es la muerte de una mujer. Sí. Ahora, muerte de una mujer, cualquiera sea, digamos, la causa. La causa. Ahora, feminicidio es efectivamente, deliberadamente, un homicidio. Acierta, claro, se victima letalmente porque se es de condición mujer. ¿No? Y además, ojo, nuestra ley es muy interesante porque no es solamente... se han agravado totalmente las penas cuando concurre la condición de género y demás, pero también a menudo se escapa, porque no es solamente que hay una protección de sujeto privilegiado a las mujeres que tienen subrayados las fórmulas homicidas, etcétera, sino que también la ley habla de los crímenes de odio, odio xenófobos, de odio de género, de odio por orientación sexual. O sea que la ley nuestra, digamos, ha agravado las penas cuando concurren justamente estas características. Y que cuando viene del lado del odio es más efectivo que cuando uno pretende que venga del lado del amor, ¿no? Sí, lamentablemente. Es un gran contrasentido que se mate por amor. Sí, lamentablemente. Bueno, hablemos un poco de la investigación. Hay un suceso que inevitablemente uno cita por el oficio, que es aquella histórica frase de Cavallo, que vayan a lavar los platos, y hay en 2007 la aparición de un Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva que saca de cierto desconocimiento, por lo menos masivo, a aquella Secretaría de Ciencia del Ministerio de Educación y pone sobre el tapete a los científicos con un proceso de recuperación de científicos a la Argentina, pero la Argentina es pendular, ¿no? Pareciera que esto hay que contarlo dinámicamente, aunque llevó su tiempo, su elaboración, su esfuerzo, su inversión. Esta Argentina pendular hoy se encuentra con el riesgo de que vuelva a aparecer la famosa fuga de cerebros, más allá del cercenamiento de la posibilidad para seguir investigando y el crecimiento que significa eso. Es que va a ocurrir porque hemos entrado en una espiral crítica desde el año pasado, como es de público conocimiento, con un retroceso sobre las políticas anteriores gravísimo. Entonces una inversión completa de los discursos, de discursos de decisión, etcétera. Y con enorme azoramiento estamos asistiendo a esto que está señalando, ¿no? Yo creo que hoy se vuelven a dar las mismas señales, y yo diría hasta más agravadas que el año pasado, y lo que debe esperarse es que jóvenes que tienen vulneradas sus expectativas de ser científicos, porque acá no se trata de localizar a los jóvenes que no ingresaban en el CONICET, como yo he dicho la vez pasada, en ese revoloteo de currículos, también donde los ponemos. Se trata de gente que había optado por un camino científico. Entonces, no es lo mismo, he escuchado, algunas emisiones muy poco felices respecto de, se están buscando dónde, con los jubilados que hay en el Estado.
la verdad que la calificación que el Estado dio durante 7 años de formación, donde toda la sociedad ha apostado a esa, digamos, bueno, en principio la creatividad, después podremos ver si todo el mundo es creativo, pero hay una opción entre la biografía personal y lo que es el contexto político para agrandar y democratizar el conocimiento. Yo voy a insistir en que es también una frase medio dolorosa, decir, bueno, entraban más, eran mucho más, eso no quiere decir que eran mejores. La única posibilidad de que la ciencia se encuentre con los mejores es justamente democratizarla en todo lo posible, porque ahí estamos garantizando que no se pierdan genialidades, creatividades o innovaciones simplemente, aunque no sean descubrimientos extraordinarios para la humanidad. Entonces, simplemente para referir que estamos en una espiral muy, muy crítica y que lo que yo avisoro dramáticamente es que habrá muchísima gente que abandone nuevamente la Argentina. Porque hay laboratorios en el mundo que cómo no van a captar a 200 científicos muy bien preparados. Ya formados, no hay que invertir en nada. El país receptor no invierte nada, solamente 7 años de formación. Alguien que ha hecho sus papers, que ha hecho inclusive por ahí, quién sabe, una patente. En fin, es muy, muy, muy grave la situación y yo creo que el conflicto que se abrió el año pasado, la verdad, no tiene solución de continuidad en los términos en que está planteada la política científica y tecnológica hoy. Bueno, viene acompañada también con una suerte de cierto desprecio en la formación de la educación superior también, ¿no? Que parece que forman parte del ADN de esta gestión y resulta doloroso. Al mismo tiempo, y esto ya es una pregunta vinculada con los sucesos del año pasado y que todavía están en desarrollo, ¿hay un reconocimiento de la sociedad sobre la importancia del científico? ¿Está bien comunicado el rol del científico? ¿Se conoce para qué sirve el CONICET en el campo popular como para que haya una defensa encendida de esos valores? Bueno, yo diría que eso es muy a medias y tal vez menos que a medias, porque por otra parte no se le puede pedir a la sociedad que hoy está urgida por tantas circunstancias emergenciales que también sea convocada a pensar reflexivamente y a actuar y agitar porque en fin, y yo creo que se entiende bien lo que quiero decir. En realidad yo creo que el CONICET, por ejemplo, tiene una marca de orillo que en determinados círculos de nuestra comunidad son muy claros, círculos universitarios, círculos de profesionales, en fin. Yo no estoy tan segura de que, digamos, haya imágenes muy claras respecto de para qué es un científico. No voy a decir para qué sirve un científico, porque la verdad que estamos frente a una epistemología criolla extraordinaria. Ciencia útil y ciencia ociosa. La verdad que esa epistemología no la conocía. Hablando justamente ahora de que se han descubierto, bueno, se revelan que hay otro sistema solar y otros planetas, me parece muy zozobrante preguntarse ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve estudiar una enana blanca, un agujero negro? En fin, yo creo que la verdad, se trata de reflexiones muy, muy, a ver, voy a decirlo en un término que no suelo usar, muy chapuceras. Muy chapuceras. Sí, de todas maneras, la ciencia tiene una obligación de compadecerse claramente con necesidades de la población, absolutamente. De todas maneras, hay situaciones que no son inmediatas, porque esos desarrollos a veces llevan un tiempo. De ahí la importancia del Estado, que le da sostenibilidad a algo que puede ser claramente no sostenible en un área privada, porque al empresario le interesa que, bueno, tal desarrollo se haga rápido. Es curioso porque hay como una suerte de divorcio entre la vida cotidiana de las personas, el bienestar, el confort, como quiera que se llame, o su atención en salud y la misma educación, con el trabajo de tipos que han estado años y años y siguen en sus equipos trabajando, investigando, ¿no? Además hay cierta azarificación. Cualquiera que está en el orden de la ciencia, a menos que, digamos, que no tenga una reflexión, bueno, puede ser, hay muchos científicos que no son reflexivos, ¿no? Esto es así. Digamos, lleva a pensar que para quienes nos asomamos a los procesos históricos, sabemos perfectamente que un desarrollo determinado en una línea muy básica
por ahí se encuentra con algo inesperado, ¿no? Es así, es una cuestión extraordinaria. La ciencia tiene todavía una muestra zarificada, por así decir, un desarrollo que lleva en un sentido A, resulta que se transforma en un sentido B, porque suceden ciertas cuestiones ahí, hay datos nuevos que llevan a una situación de, no existe propiamente descubrimiento, lo que hacemos es interpretar ese dato, conceptualizarlo y organizar sentidos logicizantes acerca de qué consecuencias tiene un dato con otro y demás, ¿no? Entonces, para alguna gente que no está muy lejos de estas concepciones, decirles que la verdad que los caminos de la ciencia son muy intrincados, y que justamente hay desarrollos que son sorprendentes, que van en un sentido determinado. Yo, por ejemplo, voy a poner algo que es un ejemplo de las mal llamadas ciencias duras, eso también es una epistemología que debemos resolver. La verdad que todas las ciencias son sociales. No hay ninguna ciencia que no sea social. El pensamiento es social, la logicidad es un entrenamiento social, la probeta es social. Hay una gran socióloga de la ciencia que tiene y sostiene algo maravilloso que dice: el 90% de un laboratorio es cultura. Por las dudas no se hayan enterado. Y luego están, porque inclusive el sistema de pensamiento es de la cultura. Claro. Y es más, digo, hay a veces desarrollos que son completamente azarificados y de tránsito no estrictamente riguroso. Porque sabemos perfectamente, ¿no? El genio loco, eventual, que descubre. No, gente corriente como una, que de repente dice, este nexo, y produce un sentido, y que son las conceptuaciones de la ciencia. Entonces, yo creo que la ciencia se debe a la sociedad, sin duda, no tengo ninguna duda. Ahora, no es un trámite directo, no es que, este dato es inmediatamente útil para. Debemos caminar en el sentido de que seamos realmente contributivos a la dignidad de la condición humana, eso es inexorable. Y yo siempre digo que las ciencias sociales, en este lapso de tanto crecimiento, de tanto desarrollo, vos mencionabas recién cuando Cavallo mandó a lavar los platos, y voy a recordar cómo se engendró la metafórica frase de... En realidad, mi querida amiga Susana Torrado, ella había estado trabajando, una gran socióloga argentina, había estado trabajando la condición de pobreza y de exclusión en los 90. Entonces el muy airado Cavallo la mandó a lavar los platos porque estaba muy indignado por la producción científica que ponía claridad sobre la pobreza tremenda. Que develaba la acción y la reacción, producto de esa acción, ¿no? Así que esa célebre frase fue en realidad asignada a una persona notable, que es Susana Torrado, y luego obviamente adquirió su sentido mayor. Hay una cosa rara en la tradición conservadora argentina, por así decirlo, es una gran desconfianza en la ciencia. ¿También temor? Sí, hay una cosa propio de las dictaduras, por ejemplo, bueno, que ya son cristalizaciones brutales digamos, de elementos reaccionarios. Pero la Argentina tiene un trayecto muy raro. La ciencia era un lucro cesante o era peligrosa. Vaya a saber lo que son los científicos. Hay no más allá de las posiciones de gente como Husay, etcétera, pero se abre como una cuestión de cierta paranoia. Los sectores conservadores en Argentina, no es la situación de Brasil, es otra mentalidad, pero en la Argentina hay esa tradición, una cierta desconfianza. Y esto que, obviamente, la ciencia y la técnica fueron tan coadyuvantes de desarrollo capitalista. Claro, ¿no? Claro, es curioso, ¿no? Qué contrasentido. Pero hay prevención. En la Argentina ha habido mucha prevención. Sin embargo, por eso es que es doloroso este trance de hoy. Porque gente como una no puede olvidarse ese tránsito tan doloroso. También digo, insisto, sobre la idea de tránsito, camino, que es, en fin, que lleva a pensar en ciertas cuestiones del pasado y la prevención sobre la ciencia y la tecnología. Y hoy día creo que se trata de, por más que disfracen esto con ciertas actividades de narración que parecen muy articuladas, con
los desafíos tecnológicos, la Argentina estará comprando paquetes tecnológicos. Claro. De esto se trata. Claro. Y justamente porque se están desarmando proyectos fundamentales. O enajenando, ¿no?, esos proyectos a terceros, con un proceso minúsculo pero privatizador al fin, ¿no? Así es. Y la verdad que otra cuestión, ¿no? Son dos lógicas históricas. Uno, la prevención que los sectores de dominio han tenido sobre el desarrollo científico en Argentina. Y no el desarrollo científico social, en general, una cierta prevención. Esto es notable. Y en fin, en este sentido, también la idea de que, bueno, de que eso es un lujo asiático, que es ocioso, y que, bueno, no vale la pena esta inversión. Claro, en principio la definición de gasto, ¿no? Por sobreinversión. Y en otro lugar, yo cuando te escuchaba decir la democratización, también salir con una cuestión de presunta estadística a decir que los países tienen que tener cierto número limitado de científicos, que no... Sí, no entiendo ese acto de, digamos, primero, nosotros tenemos una tasa que es de 5 o 6 al 1000 de población de PEA. La verdad es que nos ganan mucho, ni se diga, Corea está mucho mejor, la India se va a posicionar muy bien el índice ahí es comprometido por la tremenda demografía. Sí, claro. Puede haber, pero no la PEA tiene, digamos, es un regulador respecto del concepto, porque de que estamos hablando de este conjunto, no de otros que digamos que no están ni siquiera en la PEA. La India tiene muchísima gente que no tiene registro de que está fuera de los bordes inclusive. Entonces, se dicen cuestiones muy falaciosas hoy día, ¿no? Respecto de es habría un perjurio, no sé qué, con un ajuste interesante en el sentido positivo, ¿no? De mayor número de científicos e investigadores en la... Yo he escuchado hasta cifras, he escuchado 16.000, no sé, 14.000. Bueno, no, eso, la verdad es que es una cifra medio mitológica. No entiendo por qué deberíamos pasar, no entiendo por qué no 20.000 o 25.000. Pongamos, apostemos. Sí. No, la verdad es que el propósito de estos años anteriores era una progresión del sistema científico y tecnológico que llevaba al 10% anual. Bueno, después viene lo que viene y se arman narrativas a propósito de, ¿no? Es notable porque se gestiona ex post la justificación del descabezamiento. Esto es un problema que, en el cual ni me quiero meter. Pero además se oculta el beneficio del resultado final del recorrido del investigador, ¿no? Porque se habla del gasto, se habla de lo que cobra este tipo por hace durante 20 años no sabemos qué cosa, y se omite que el resultado, en manos sobre todo de políticas públicas, ¿no? Estoy hablando... el beneficio que va a traer sin duda aparejado ese trabajo, ¿no?, del investigador, del científico. Claramente, primero, esto nunca debe ser gasto, cuando justamente si se quiere justificar por el lado de la ominosa pobreza que tenemos, hay que hacer más investigación, no menos. Si efectivamente creo que el número de pobres está mal contabilizado para dar tal vez la idea de un resultado eficaz en un año más, porque tendremos otras estadísticas que dirán que una reducción drástica, ya la profecía se autocumplir en este pronóstico. Yo creo que al contrario. Lo que necesitamos es justamente mayor desarrollo científico, mucha mayor, obviamente, posibilidad de desarrollos tecnológicos que hay que percibirlos de manera muy amplia y no apenas como a veces me llama la atención que se perciba la tecnología con un grado, yo diría, de achicamiento en la percepción, ¿no?, de esto. De todas maneras, yo quería completar, hace un rato dije que había un sortilegio de las clases, de los segmentos conservadores de la Argentina, paranoicos respecto de la ciencia, y también nos encontramos con un empresariado que no apuesta
no apuesta una céntima de su recurso, para un centésimo de su recurso para esto. Nuestro empresariado en general está muy lejos del ideal schumpeteriano, ¿no? Entonces, también ahí en Brasil hay diferencias, ¿no? Completamente, completamente. En general, la industria brasileña en general tiene un compromiso muy fuerte con la investigación, tiene mejor ratio el sector, digamos, la participación del sector privado, en todo caso, en el desarrollo científico y tecnológico, participa más. Pero yo voy a recordar algo. Cuando Fernando Enrique Cardoso hizo lo que hizo en el tan desventurado ciclo neoliberal, que bueno, él obligó a todas las empresas públicas que se alienaron y se vendieron, etcétera, a una cuota de participación inexorable para el bolso de ciencia y tecnología. Eso fue muy importante. ¿Que se traducía como, por ejemplo, incorporación de profesionales? Se traduce es un fondo que se utiliza en términos, bueno, diferentes según las políticas, digamos, científicas, pero el CNPq, digamos, ha sido sólidamente ayudado. El CNPq no es lo mismo que el CONICET, porque es un órgano de subsidio a la investigación, ¿no? Nuestro CONICET es medio único en América Latina. Y a veces justamente eso puede tener su riesgo, porque alguien puede decir, ¿y por qué vamos a tener, más de una vez se ha pensado? Claro. Nuestro sistema es como el francés. O sea, el Estado lo que hace es amparar la investigación y le da recursos honorarios en carrera para sostener el trabajo de investigación y el tecnológico. Y hay, para tomar el caso de la región, también experiencias, yo pienso mucho en INVAP, por ejemplo, el trabajo del Estado con la participación privada, la proyección. ¿Hay multiplicidad de ejemplos en Brasil, por ejemplo? En Brasil las hay, sí, sí. Brasil tiene es mucho más, yo diría, más adecuado un poquito más adecuado en el compromiso que tiene el empresariado con la investigación. Digamos que, desde luego, el sector público también, porque voy a recordar que, en fin, en YPF siempre ha habido investigación y tal. Claro. En estos años creamos con un desarrollo extraordinario, que es una empresa que tenemos a media con ICET y YPF, que es ITEC, ¿no? Sí. Es notable. Todo el mundo debería ir a ITEC, porque además tiene una planta modernísima, ¿no? Y ahí hay todos los desarrollos se pueden hacer en materia de energía, ¿no? No solamente inherentes a las energías no renovables, ojo, atención. Hay equipamientos extraordinarios en el ITEC. Y ese es un desarrollo que nosotros también tenemos. Otra empresa que se refiere a litio en Salta, que también tenemos una relación público y privada que ha sido, yo diría, muy, muy importante. Porque ahí se trata de desarrollos en los que se ve que se está definiendo bien, sí, a la empresa privada desde luego le interesa, pero básicamente tiene un significado para el país, tiene un significado para la comunidad, tiene un significado en donde habrá en algún momento esa evolución, permitirá decir que sí, que hay una eficacia, no tal vez una utilidad inmediata, porque lo que se hace en ITEC son investigaciones que, digamos pero se entronca con una cuestión soberana también. Completamente. Porque esta es la otra cuestión, ¿no? Que uno a veces deja en la superficie la discusión y en realidad hay una yaciente soberanía. Ahí hay justamente, no es un punto de vista ideológico, porque si hablamos de soberanía, no, hablamos de la respetabilidad que tiene una comunidad respecto del destino que se da. Claro. Entonces a eso le llamamos soberanía. Llamamos soberanía a no tener que depender, a no ser colonia dramática de royalties, de desarrollos que se pueden hacer en la Argentina. Esto es muy estratégico, ¿no? Y bueno, yo creo que nuestra situación entonces, digo, es de doble
de doble perfil antagónico con lo que es un proyecto que hemos dejado atrás, ¿no? En el sentido, digo, de pensar que hay algunas ciencias, algunas disciplinas, algunos tópicos que son completamente ociosos, que no tienen sentido. Se pusieron ejemplos francamente bárbaros. ¿Recuerdan cuando se pensaba para qué servía un cientista social y no sé qué? Sí. Bueno, a mí me gusta siempre subrayar digamos, las grandes contribuciones que hicieron las ciencias sociales en la Argentina. Bien, los estudios de pobreza, he nombrado a Susana Torrado, pero esos estudios se diversificaron muchísimo, las formas de las exclusiones, el pasado reciente. ¿Cómo no vamos a saber la historia trágica de la Argentina durante los años de la dictadura? Y después contribuciones que ya están apegadas a formulaciones de la formación del propio derecho en la Argentina. Las ciencias sociales han contribuido para, por ejemplo, la 26485 tuvimos mucha conversación entre académicas y feministas acerca de la ley, que es la ley contra toda la forma de violencia contra la mujer. La ley de matrimonio igualitario. La ley de matrimonio igualitario, lo he dicho tantas veces, pero seguramente hay públicos que no me escucharon. Está muy bien. Y voy a decir lo siguiente: el documento que más circuló en el Congreso al momento de la votación del matrimonio igualitario, que es un paso notable que ha dado esta sociedad y el Estado argentino, fue el que formulamos 500 académicas y académicos. Esto fue lo que más circuló. No era tanto, porque como una hace historia y hace historia sobre cómo se originan fuentes de representación, y una que contamos los medios y otra que fue parte de la realidad que le dio sustento a eso. En la ley de medios hubo mucho trabajo académico y también en la ley de identidad de género. Entonces, sin duda, son las personas las que se movilizaron, son las y los afectados, ¿no? Pero hay que pensar en la contribución que hizo la academia para forjar justamente una política del sentido del sujeto en esa experiencia de su vida. Entonces, además no hemos sido ociosos, eso es lo que creo. Eso está claro. Y si pensamos que la historia es ociosa, entonces carguémonos la barbarie total, ¿no? Hay una cosa que me parece un lugar común, ¿no? Los plásticos, el artista plástico se expresa a través de su obra y son un poco renuentes a acercarse a los medios de comunicación. ¿Los científicos son buenos divulgadores per se de su trabajo? No, es una muy buena pregunta. Yo creo que hay dificultades, ¿no? Justamente también hay que decir que la capilla científica a veces siente como, no digo que un menoscabo, no digo eso, pero es renuente a tornar su discurso adaptado digamos, para la información de las poblaciones, etcétera. Cosa muy extraña, porque eso fue una involución. En el siglo XIX no había nada en la ciencia que no se comunicara. Y eso que no existían los medios, los medios masivos. Yo creo que sí, que ahí hay, de todas maneras, en el CONICET se hizo se hicieron unos esfuerzos notables. Nosotros tenemos todo un aparato maravilloso de documentales que se llama CONICET Documental. Es cierto, se pueden tomar muchos más tópicos, más temas, etcétera, pero es una excelente marca de la producción en Argentina en términos de divulgación. O sea, en eso estoy en el único punto en que soy conservadora. Deberíamos tomar algunas copias de nuestro pasado para referir el sentido de divulgación, ¿no? Lo que hacemos tiene que estar divulgado y adecuadamente divulgado para que la gente conozca, para que conozca y tenga más conciencia acerca del conocimiento. El conocimiento como un bien, no nos preocupemos. No por el saber, digamos, sino para tomar conocimiento. Es un bien extraordinario, ¿no? ¿Qué ha producido la humanidad? Ha producido básicamente conocimiento que le ha permitido justamente hacer a veces caminos muy errados. Conocimiento que es poder, ¿no? Y a veces se lo utiliza en forma equivocada en contra Sin mismo duda. de los Por intereses. eso la misma técnica no puede dejar de tener la nota de la reflexión, ¿no? Hay una escuela famosa, la famosa escuela de Frankfurt,
que hizo sólidos trabajos en torno de la reflexión crítica acerca del conocimiento científico. Tenemos que hacerlo. Tenemos que divulgar al mismo tiempo, tenemos que, bueno, pensar reflexivamente si esto le conviene más o menos a la humanidad. No por su utilidad, porque efectivamente así inmediata, sino porque, digo, si está en juego la dignidad humana, hoy día hay algunos ciertos atropellos que comete, sobre todo la tecnomedicina. La tecnomedicina puede inventar que yo tengo hoy capacidad completa para la reproducción, por ejemplo. Lo cual es un dislate, ¿no? Me temo que es un severo dislate. Entonces, pero hay ahí, yo también he trabajado este aspecto. La técnica en su ferocidad combinada obviamente de eficacia capitalista claro, es capaz de convencer al sujeto que puede, en fin, bueno, eso por la rentabilidad, ¿no? Siempre procurando sí, deshumanizando al sin mismo duda tiempo. este es uno de los problemas que tiene, y veamos cómo se transforma este conocimiento en armas más perfectas. Sí, claro. Dora, ¿cómo sigue esta historia? Porque estamos en un proceso pareciera de revisión y retroceso en función de lo que se había desarrollado y evolucionado. ¿Cómo sigue? No sé si se puede hacer una foto hoy y verla dentro de algunos años, pero hay una gran preocupación de saber qué va a pasar con el destino de la ciencia. Bueno, estamos en una encrucijada y esto dependerá, la verdad, de la opción que haga la sociedad argentina. Si la sociedad argentina quiere seguir optando por gobiernos que en realidad significan un retroceso de derechos, desempleo, fórmulas inclusive hasta desconocidas que hoy teníamos, nos habíamos olvidado que es así, por las dudas, ¿no? Si hay una frenética ingreso de, digamos, de productos externos, una imagina que la película se va a repetir. Entonces, la verdad que el destino de la ciencia y la técnica está en manos de los votantes, lo voy a decir en términos casi simples. A futuro yo no veo, en la actual coyuntura tiene un predictivo para mí razonablemente pesimista, perdón. Pero bueno, también se trata efectivamente de, bueno, de manifestarse, de resistir, de pronunciarse. La comunidad científica ha tenido muchos problemas en hacer pronunciamientos colectivos, y estamos también frente a una novedad. Y la novedad es que me parece que las capillas estaban como abroqueladas. Total, a mí me va bien. Claro. Esto es como Brecht, ahora van a venir por mí. Y la comunidad tiene que saber, la comunidad científica tiene que saber eso. Lo voy a decir de manera muy simplificada. Reposa en la sociedad argentina hacia dónde va este país. Y yo creo que este camino es inexorablemente un camino que presagia limitaciones severas a la ciencia, éxodo de científicos y mutilación del conocimiento. Bueno, es altamente perjudicial para toda la comunidad. Está claro, porque además se vuelven atrás en cosas como pensar en una Argentina de nuevo agroexportadora, con la poca demanda de generación de empleo y también de investigación, y la apertura de importaciones, que es la finalización también de una gran cadena productiva de fuente de trabajo, pero además del hombre que puede mandar aquel potencial científico a estudiar y no lo va a poder hacer, ¿no? Es decir, es una gran cadena de deterioros que por momentos resulta abrumadora, ¿no? Así es, por eso digo, me parece que en verdad digamos, un reencauzamiento de esta crisis tiene que ver con los destinos generales del país. Bueno, en fin, está en manos de la propia sociedad. Tal como están las cosas, de persistir esta gravísima política científica y tecnológica, estaremos en realidad en un camino de más que franco retroceso. Es un deterioro gravísimo, aun cuando se quiera disimular y se quiera se quiera poner una suerte de metamorfosis hasta que hay un recauzamiento justamente para el sentido más utilitario y práctico, etcétera. Sinceramente en fin, no me gusta ser pesimista en ningún campo,
pero tal como están las cosas nos impone precisamente un venturoso pensamiento optimista. Es el famoso segundo semestre inexistente, digo yo. Por último, ahí el banco, la fragua de la gran comunidad científica argentina tiene un egreso en la universidad pública. La universidad pública tiene 61 emisoras de radio y unas 20 señales de televisión. Sería bueno volver al reencuentro de los científicos para hacer esta autodivulgación y encontrarse, ¿no?, con estos mecanismos. Es extraordinario, yo misma no tenía el dato, así que estoy muy sorprendida. Bueno, esas voces tienen que rendir algo muy interesante. Estoy segura de que son imprescindibles ahora para marcar no solamente las diferencias entre proyectos políticos, sino justamente para darle un sentido muy, muy colectivo al conocimiento, ¿no?, y a las oportunidades de dignificar la vida humana a través del propio conocimiento. La gente, en esto también soy un poco conservadora, sigo pensando iluminísticamente que el conocimiento, no puedo decir y asegurar que es el vertedero definitivo, pero creo que hay una comunidad vieja de sentido que dice que cuanto más ilustración, más capacidad de conciencia reflexiva tendrán los sujetos, y no me parece que deba abdicar de esa idea. Dora, gracias por estar en la radio. Gracias a ustedes.